Estaba dando vueltas por mi cabeza pensando qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a estructurar, creando un montón de diagramas y estructuras y bueno, cosas. Y llegué a una pregunta que creo que no me había hecho y que debía haberme hecho hace mucho tiempo, o al menos no de esta manera, de tan rigurosa. Todo empezó cuando me pregunté qué es un videojuego. Porque pues, si quiero crear videojuegos tengo que tener muy claro qué es un videojuego, ¿no? Yo creo que técnicamente lo entiendo. Pero creo que queda la pregunta de qué es realmente, o sea, como a nosotros como seres humanos, ¿por qué nos importan los videojuegos? ¿Por qué queremos jugar videojuegos? Porque un videojuego es relevante. Y es este tipo de preguntas que no sé cómo responder exactamente. Bueno, pues yo crecí con los videojuegos, estuve jugando videojuegos toda mi vida y sé que son importantes para mí. Pero ahí está la pregunta de, ¿pero por qué? ¿Por qué me gustan los videojuegos? ¿Por qué los videojuegos son importantes para mí? Y pues en sí sería, ¿para qué queremos videojuegos? Siento que es ese tipo de preguntas que te harían como en una reunión familiar y que llegarían tus tíos y te preguntarían, no, ¿tú qué haces? No, abogado, no, doctor, tú no, desarrollador de videojuegos. Ah, ¿y eso para qué? Me quedó esa cosa en la cabeza dando vueltas, así que pues decidí investigarlo un poco, porque no puedo ser el único que se lo haya preguntado y por supuesto que no soy el único. Así que me puse a explorar muchos de mis libros y hubo unos que específicamente que me pegaron muy fuerte, que como que dije, wow, esto me está hablando a mí, a pesar de que no me conocen. Y el primero fue Theory of Fun, lo dejaré por acá. Muy buen libro, muy interesante. Y el segundo fue una pequeña biografía de Shigeru Miyamoto. Y menciono estos dos específicamente porque siento que los videojuegos en general en los otros libros que he explorado los toman más como una estructura técnica, como un toma estos elementos, los combinas y videojuego. Siento que tal vez es como la parte industrial, las personas con corbatas y trajes pues ven los videojuegos. Pero eso no es un videojuego. O al menos no desde mi punto de vista, o no con los juegos con los que yo suelo conectar. Estaba subiendo mucho el sol. Así que empecé a buscar más sobre, bueno, qué es un videojuego en ese sentido de nosotros como humanidad, ¿por qué queremos un juego? Quiero compartirlo con ustedes porque me voló un poco la cabeza. Creo que ahora veo los videojuegos de una forma distinta. Y es que creo que hay que empezar con la idea de que un videojuego es un juego. Wow. No, pues sí es un juego y creo que no lo solemos asociar tanto, o al menos yo no lo suelo asociar tanto de esa manera, como por ejemplo los niños jugando en la calle, jugando la lleva, escondite, bueno, todo ese tipo de juegos. Esos juegos son el origen de los videojuegos como tal, como acción. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿por qué los niños juegan juegos? Bueno, pues está la parte sociológica que dice que es para crear comunidad, para conectarse, porque la evolución los lleva a ese tipo de cosas. Y bueno, es cierto, no es mentira, pero yo no creo que los niños se paren y digan, bueno, voy a hacer esto porque la sociedad necesita que yo aprenda a conectar con otros seres humanos y tenga que aprender a colaborar. No creo, no es tan así, es más un sentimiento de esa emoción que está cuando ellos están jugando, que se enciende al interior de ellos, que es lo que hace que ellos quieran ser parte del juego, que quieran pertenecer al juego. Y no sé ustedes, pero yo recuerdo mucho jugar en la calle, ya hace mucho no lo hago, pero recuerdo que era una emoción, me gustaba verlo como algo trascendental, algo más allá. Incluso siento que lo podríamos asociar a cosas como la meditación, el mindfulness, y es que el niño no está en otros momentos, el niño es en ese momento y toma el rol que se le asigna en ese momento. No hay que irnos mucho más lejos. Si a ustedes les gusta algún tipo de deporte, por ejemplo, sé qué pasa cuando se juega fútbol, que cuando se entra a jugar se entra en ese modo flow, que no existe el resto del universo, sino solamente existe ese lugar. Eso es lo que yo me refiero, que se siente trascendental, que todo interconecta, que la separación entre mente y cuerpo no está. De esa manera siento que es cuando un juego es bueno, a uno lo lleva a ese estado de flow. Ahora me quiero ir un poquito a la parte técnica. Y es que simplifiquémoslo muchísimo. Entonces cada juego lo que tiene es reglas, objetivos, recompensas. Y bueno, están las acciones. Lo importante es que las reglas, los objetivos y las recompensas estén definidos previamente. Si no, el juego se vuelve injusto. Es cuando pasa que un niño tiene el balón y decide que por él tener el balón, pues él pone las reglas en medio del juego y porque él es el dueño del balón. Pues los demás toman el juego por injusto y rompe la magia del juego. Siento que estas partes no es tanto como para que las sigan para poder crear un juego, sino que si un juego no tiene estas partes de forma correcta, rompe la inmersión y es un peligro. Entonces, estas reglas son la estructura lógica que debe seguirse. Son como las paredes que delinean lo que va a ser el juego. Por ejemplo, en el juego del escondite, un niño tiene que esconderse, el otro tiene que buscarlo, ya hay reglas. Cuando este encuentra a este empieza a buscar a este.
nuevamente hay reglas. Entonces, si se dan cuenta, son reglas, son las paredes. Las reglas son las que van construyendo las paredes de este juego. Y siento un poquito que pensando al respecto de esto es difícil pensar hasta dónde la vida y en general todo es un juego. Porque, pues bueno, la sociedad en general está hecha de reglas, las cuales tenemos que seguir. Todos tenemos roles. Es interesante, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos estas reglas, tenemos los objetivos, este niño tiene que esconderse, este tiene que lograr atrapar a este, y los resultados son los que suceden al final de esto. Incluso los resultados pueden ser algo que va haciendo de forma iterativa, por ejemplo el fútbol hay un gol, es un resultado, listo, este score subió, pero el juego sigue. Y aquí quiero decir algo que suena muy tonto, pero cuando lo pensé dije... pues sí. Y es que el jugador como tal es la batería del juego y es lo que lo impulsa. Imagínenselo como, no sé, como una lámpara. Ustedes tienen una lámpara y si esa lámpara no está conectada, si no tiene energía, pues no va a funcionar. Entonces, como tal, el juego para entrar a existir, para ser un juego como tal, tiene que tener jugadores. Si nadie juega un juego, en teoría... el juego no es juego, es un concepto de juego, una estructura de juego, un cúmulo de reglas, pero todavía no es juego. Y eso me voló un poquito la cabeza porque a veces me cuesta pensar en mí como jugador, que tengo un rol importante al jugar, ¿no? Que el juego existe al momento en que yo lo juego. Loco, bien raro. Me gusta mucho la idea. Y ahora, ¿cómo empezamos a extrapolar todo esto de lo que es un juego a un videojuego? Bueno, ¿recuerdan que hablábamos de reglas, objetivos y resultados? Bueno, la forma más fácil de empezar a verlo es reglas. En los videojuegos los llamamos de otra manera. Y no había caído en cuenta hasta que me lo hicieron ver. Claro, las reglas en los juegos las llamamos mecánicas. ¿Han escuchado esa palabra antes? Y piénsenlo. Mecánica de Mario Bros. Saltar. Pero la acción es la mecánica. Es decir, es una regla en ejecución la mecánica. El que Mario salte como tal no es una mecánica. Incluso podría ser una animación de fondo. No tiene que ser una mecánica. Es una mecánica cuando el jugador, el jugador, entra a darle vida a esas reglas, a conectarse con esas reglas y hacerlas funcionar. Entonces volvamos. Mario salta, pero ¿cuándo salta? Cuando el jugador oprime un botón. El jugador oprime el botón, toda esta estructura de reglas sucede y Mario salta. ¿Cuánto salta? Cuánto el jugador oprima el botón. Si lo oprime un poquito, salta un poquito. Si lo oprime más, salta mucho más. Si está oprimiendo a la derecha, va a saltar hacia la derecha. Si oprime hacia la izquierda, va a saltar hacia la izquierda. Ahí está la mecánica, es una regla en ejecución. En los videojuegos disparar también es una mecánica. Y a veces hay mecánicas tan abstractas como por ejemplo pensar una estrategia para lograr superar un nivel. Sí, es el jugador por aparte y es tan abstracto porque el jugador ni siquiera tiene que oprimir teclas para poder llegar a eso. Pero en la mente del jugador se está conectando con la estructura de lo que es el juego. Conectan esas ideas, surge una mecánica. A veces son reglas más bien implícitas. Pero, y acá hay algo interesante, porque sean reglas implícitas no necesariamente significa que no estén pensadas o que no estén diseñadas. Si ustedes miran un tablero de, por ejemplo, Fire Emblem, se van a dar cuenta de que el diseñador, el creador del juego, no puso las cosas en cualquier lugar porque sí. Hay ciertos enemigos que se ubican en ciertas partes que tal vez sean más difíciles de llegar hasta ellos, pero que ellos pueden llegar más fácilmente a nosotros, o a los cuales nosotros podemos llegar más fácilmente a ellos porque el diseñador quiere generar cierta experiencia. Si se le es más fácil, tal vez el jugador se sienta más cómodo al iniciar. Si le es fácil todo el tiempo, tal vez se aburra. Si le es muy difícil, tal vez se frustre. Es muy complejo. Y este tipo de mecánicas implícitas siento que son las más complejas, son las más difíciles. Y siento que tal vez incluso un poco las menos valoradas. Porque es más fácil decir, este modelado 3D es bonito, este modelado 3D es feo. O de pronto estoy disparando mucho, estoy disparando poco. Pero es más difícil ver, este diseñador pensó en posicionar estas cosas de forma distinta o en esta estructura especial para proporcionarme una experiencia específica. Eso muy pocas personas lo he escuchado decirlo, si es que alguna. Pero si le quitamos esa parte, esas mecánicas implícitas a los juegos, lo que nos queda es un cascarón sin alma. Porque alguien no pensó en reglas que conectaran con nosotros más allá. Y esta parte me costó un poco entenderla, la verdad. No estoy incluso seguro si la entiendo por completo. Pero la forma en que yo suelo entender las cosas es asociándola con cosas que yo ya entiendo. O bueno, que al menos le he echado un poquito de cabeza y he pensado. Y hay algo que he pensado mucho y que siento que conecta con esto. Suena raro, pero conecta. Son las películas de terror y las de horror. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos las películas de horror típicas de, no sé, La Monja, donde un personaje se está acercando a una esquina y ¡boom! Sale alguien y me asustó, Dios mío, qué susto. Es un susto que sí, bueno, va a estar ahí, pero yo me salgo del cine y no voy a seguir pensando en eso. Ese susto se quedó en el cine. Se quedó incluso en esos 5 segundos, a los 10 segundos ya ni me acuerdo de ese susto. Eso es el horror. Pero ahora tenemos en el otro lado, el terror. Es eso que nos van dando de a poquitos. La idea es que hay un mensaje implícito
de fondo en la película, que no es que lo estén diciendo directamente, pero que como que hay muchas cosas que nos están llevando a la idea de que eso está sucediendo, está de fondo, está pasando. Pues bueno, ese mensaje llega a nosotros a través de la película, de lo que nos va mostrando la película, sus imágenes, sus sonidos, sus texturas, casos que nos comunican ese mensaje. Y ese mensaje se queda en nuestras cabezas. Y es el tipo de terror que se queda con ustedes, se va con ustedes, que incluso es difícil quitárselo, que uno puede quedar con él por meses. Eso serían unas mecánicas implícitas en un juego. Y eso es lo que le hace que el juego tenga como esa cosa que se conecta con uno y que se queda en el corazón de uno, que a uno lo cambia, que a uno lo hace querer vestirse como en el juego, querer hacer cosplays de esos juegos. Es ese tipo de cosas. Y siento que, bueno, al menos para mí, cambió muchísimo la cosa cuando empecé a ver los juegos como un cúmulo de reglas específicas con una intencionalidad. Y esto me cambia mucho la cabeza porque estaba pensando tal vez crear un juego muy simple y crear un escenario típico y hacerlo funcional y mandarlo, pero no conectaba con esa idea, no quería hacer ese tipo de cosas. Y ahora me empiezo a dar cuenta de por qué. Creo que le faltaba alma, creo que le faltaba terror a ese juego. Me ha dado muchísimo en qué pensar. Y pues nada, quería compartirlo con ustedes porque, pues sí, bye.